es precisamente el resultado de una serie de problemas que estaban surgiendo dentro de la comunidad de Colosa, como por ejemplo la gran herejía que había comenzado a surgir en esta región, y Colosa, por ser un puerto, por permitir la entrada de otras regiones, desde luego Colosa fue la ciudad más afectada por la doctrina herética del gnosticismo. Y desde luego uno puede confundirse cuando lee la carta a los colosenses, porque uno puede pensar que Pablo está declarándole la guerra al judaísmo, porque hay unas porciones de Colosenses donde dice que hay que tener cuidado con aquellos que están pendientes a la luna, al sábado, a los días festivos, y desde luego sí hay una implicación a los judíos en esta área, y la razón por la que hay una implicación es porque Antíoco el Grande, cuando logró sacar de aquella primera incursión contra el reino del norte, que desaparecieron 10 tribus que fueron llevadas por Babilonia y que fueron llevadas a Mesopotamia, pues finalmente Antíoco el Grande devolvió a esta región que hemos mencionado, cerca de 2.000 familias de judíos. Y desde luego, cuando estos judíos llegaron a estas regiones, llegaron pobres, eran prácticamente esclavos que se estaban devolviendo a estas regiones para de alguna manera evitar la aglomeración de ellos en un solo lugar. Pero el judío tenía la particularidad que donde llegaba empezaba a observar cómo podía lograr beneficiarse de la gente que estaba, y con mucha facilidad al poco tiempo se hacían gente rica. Y desde luego, cuando estos judíos llegan a esta región del Asia Menor, estos judíos empezaron a hacerse ricos de manera extraordinaria. Eran regiones virtualmente conocidas, eran regiones que prometía un futuro alentador para cualquiera. Y desde luego, cuando en Jerusalén se supo que había ya en esta región más de 2.000 familias de judíos, que pudieron haber sido fácilmente unos 50.000 judíos, pues desde luego muchos judíos de Jerusalén empezaron a ver buenas posibilidades para mudarse desde Jerusalén hacia esta región y ubicarse acá, porque el judío por lo general ayuda al de su propia nación, ayuda al de su propia tierra. Y desde luego, pues muchos de estos judíos de Jerusalén empezaron a venir, empezaron a interactuar, y desde luego el crecimiento del mundo judío en esta región fue bastante amplio. Por esa razón, cuando Pablo empieza a predicar y empieza a enseñar y empieza a ministrar en esta área, tiene grandes problemas con los judíos. Esa es la razón, porque los judíos sobreabundaban en estas regiones. Y desde luego, el judío tradicionalmente puede estar en el país que esté, en el lugar donde esté, en la sociedad, en la cultura donde esté, y él seguirá siendo judío. Más que israelita, judío. Es decir, practicante del judaísmo, que puede ser un poco más moderado, que puede ser con menos ímpetu, que puede ser menos ortodoxo, sí. De hecho, usted va ahora mismo a Israel y va a encontrar menos judíos ortodoxos y más judíos que no son ortodoxos. Pero por el otro lado, no dejan de practicar el judaísmo. Aun cuando tal vez renuncian a la vida ortodoxa, de estos que se visten de negro y se pasan todo el día dando para atrás y para adelante frente al muro de los lamentos, y ellos casi hasta los detestan, pero el hecho de que no estén de acuerdo con los ortodoxos no quiere decir que ellos no practican la fe del judaísmo.
Así es que la iglesia de Colosa está afectada en gran medida por dos corrientes. Por un lado, la corriente judía y por el otro lado, la corriente gnóstica. Los gnósticos vienen a la experiencia de la fe. Ellos se hicieron conversos. Y desde luego, el gran problema que tuvo la cristiandad con los gnósticos no fue que se hicieran conversos, fue que no quisieron renunciar a su manera pagana de vivir la vida. Ellos entendieron que su filosofía y sus conceptualizaciones de fe podía aportar en alguna medida al cristianismo. Y desde luego, ellos se dieron a la tarea de hacerle saber a los cristianos que ellos tenían argumentos filosóficos que eran vitales y eran importantes para la fe. Como muchos de los cristianos eran cristianos que se desarrollaban sin mucho conocimiento teológico, cuando venían estos gnósticos, desde luego, y aportaban sus conceptualizaciones religiosas, pues eran bienvenidas. Cuando estas conceptualizaciones religiosas empezaban a infiltrarse dentro de la iglesia y Pablo descubría que esto estaba sucediendo, de luego Pablo tenía que venir a apagar un fuego. Y si usted observa el ministerio de Pablo, salvo la carta a los filipenses, todas las demás cartas de Pablo son cartas de bomberos, es decir, de alguien que está apagando fuego constantemente. Por aquí se levantó una situación doctrinal, por aquí hay una herejía, por aquí están los judíos, por aquí están estos interpretando lo que no es, por acá están los de Corinto con 4 doctrinas distintas, una que es la de Pablo, otra que es la de Cefa, otra que es la de Cristo y otra que es la de ellos. Y ya necesariamente Pablo constantemente tenía que estar invirtiendo cantidad de tiempo para resolver los problemas heréticos que afectaban la vida de la iglesia. Así es que cuando Pablo, que no fundó la iglesia de Colosa, ¿y por qué decimos que no la fundó? Si vamos un momentito a Hechos capítulo 19 y verso 10, Hechos 19 y verso 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, si volvemos de nuevo a mirar el mapa que teníamos con antelación, fíjese todo lo que es Asia. En 2 años, en aquel tiempo, no era posible que con efectividad un solo hombre evangelizara todo eso. Lo que Pablo hizo fue simple y sencillo. Fue evangelizar a gente para que estos a su vez evangelizaran. Por esa razón, en los viajes de Pablo por lo general siempre andaba acompañado, porque eran viajes de evangelización, pero eran viajes de evangelización y de entrenamiento. Entonces, se tomaban a las personas que se convertían al Señor, se les entrenaba y se les enviaba. Claro, en Éfeso Pablo pasó cerca de 3 años. Y en 3 años fue que evangelizó, como dice Lucas en Hechos capítulo 19, versículo 10, evangelizó a todo el Asia, ¿verdad? Ahora, Colosas estaba más o menos como a 150 kilómetros de Éfeso. Lo que quiere decir es que con toda probabilidad de aquellos hombres y mujeres que fueron entrenados por Pablo en Éfeso, fueron ellos los que bajaron desde Éfeso y llegaron entonces acá a Colosa y evangelizaron. El fundador de la iglesia a ciencia cierta no se conoce, pero cuando uno va a Colosenses, al capítulo 1 y versículo 7, Colosenses capítulo 1 y versículo 7,